Saludos, saludos, bendiciones grandes. Aleluya. With God's glory on the wings, like the voice of many waters, I can hear the angels sing. This is the realm of your glory. This is the realm of your praise. All my heart's desire is to seek your face. Yes, oh, I want your glory. Poderoso Jesús. With joy with the angels, you are holy. You are worthy, 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 worthy. Santo Jesús. Show us your glory. Oh, show us your glory. Show us your glory. We want your glory. Santo poder de Dios. Saludos ahí a todos los que se van conectando en el nombre de Jesús. En esta noche, en vivo y en todo color, les saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Rey. Vamos a ver quién manda el primer saludo ahí. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Estamos en vivo y en todo color. And they're ushering in the throne. Every time we sing worthy, and every time we sing holy, we're like the 24 elders around the throne. And the angels are bringing the throne of God into the room. Because the people don't want to see a man. Poderoso. We don't care about a name. All we want is Jesus. Yes. Only one Jesus. Yes, yes. Woo! Glory.
Saludos, saludos. Manuel Pérez, pastor, bendiciones grandes. Pastora Jovita, bendiciones. Conéctese y comparta que esta noche tengo algunas cosas que confesarles a todos los que quieran compartir y conectarse esta noche. Creo que le va a servir mi testimonio. Así que quiero invitarlo a que se conecte esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Que se conecte esta noche porque va a ser de bendición el programa. Aleluya. Un abrazo fuerte a todos los que se van conectando. Creo que el programa esta noche va a estar interesante para los que quieran conectarse. Van a ver algunas cosas que tenemos que compartir que le va a servir de bendición. Don't stop. You join them with the angels. Sing with the angels. And they're singing holy. They're singing holy. They're singing holy. We've got the angels. And the 24 elders. And the cherubim. And the seraphim. And the glory of God. Aleluya. Poderoso Jesús. Comparta esta noche. Estamos para darle en vivo y en todo color. Hoy vamos a hablar de las esperanzas falsas. Me he estado inquietando ese tema hoy todo el día y creo que es importante que toquemos esa pauta, las esperanzas falsas. Como muy bien intencionado podemos estar creyendo en esperanzas falsas, con muy buenas intenciones. No quiere decir que las intenciones son malas, pero creo que ese es el caso de muchos hoy. Están esperanzados con falsas esperanzas. Así que quiero compartirles esta noche parte de esa inquietud que he tenido en mi corazón. Esperanzas falsas. Hay gente que está esperanzado en falsedades, con muy buenas intenciones. Así que deme unos minutos. Estoy compartiendo acá y le vamos a dar en el nombre de Cristo Jesús
con todo voltaje del reino. Invite a alguien que se conecte esta noche y vamos a compartir la palabra, compartir esta enseñanza, porque el programa siempre es dirigido a la enseñanza y también a testimonio personal de cosas que he ido aprendiendo a través de los años, errores que he cometido, y quisiera que toda persona que se conecta y vea los programas pueda aprender algo de los errores de otros. Hay muchas personas que hablan de muchas cosas, pero no hablan de sus errores, especialmente cuando es cuestión doctrinal o cuando es cuestión de mala enseñanza o equivocación en la enseñanza. Personas que no quieren tocar ese punto. Y esta noche quiero compartir algunas cosas que me han estado inquietando mi corazón. Así que le invito a que se quede conectado, que me confirme los que están ahí conectados. Pastora Jovita, póngame ahí si se escucha bien, si se ve bien. No he visto más ahí a Alejandro, no le he visto conectarse más, ni mandar saludos ni nada. Algunos no se han vuelto a conectar más por una razón o por otra. Pastor Juan, consiervo del Altísimo, bendiciones grandes. Esta noche quédate conectado porque tengo que compartir algunas pautas, alguna confesión que tengo que hacer esta noche. A los que quieran conectarse ahí en YouTube también. El escenario ahí en YouTube está bien bacán, como dicen por ahí algunos, bien bacán. Y me pones ahí si se escucha bien, si se ve bien, confírmemelo. Gracias, buenísimo. Gracias, pastora. Buenísimo. He estado meditando. Cada vez que voy a hacer el programa, siempre trato de pedirle al Señor que me dé inspiración, que me dé algunas pautas para tocar, algunas pautas necesarias que vengan de inspiración, y en algunas ocasiones va a ser basado también en testimonio de uno. Yo creo que todo ministro tiene que tener un testimonio, no de sus grandes éxitos, de sus grandes logros y de todo lo que Dios lo ha bendecido y de todas las cosas que ha hecho bien, sino también yo creo que bacán, dicen en Chile, gloria a Dios, buenísimo. También el ministro tiene que tener testimonio de sus errores. El ministro tiene que hablar de sus errores, porque ningún ministro es infalible. El ministro tiene que mostrar su vulnerabilidad, tiene que dejarle saber, especialmente a aquellos que pastorea, aquellos que dirige, aquellos que es un líder de dejarle saber de áreas que tienen que cuidarse, de áreas que todos planchamos. Amén, amén, amén. Pastor, ánimo y fuerza en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Confírmeme también alguien que esté conectado por ahí por el YouTube. Placas King, fuego de Dios, confírmeme ahí. Profeta del Altísimo. Si estamos ahí en buen sonido, se escucha bien, se ve bien ahí en YouTube. Aquí se ve bacán, como dicen en Chile. Confírmeme por ahí si se escucha bien. Estamos conectados. Hay veces en la carrera se me olvida hasta conectar el micrófono, pero bueno, gracias a Dios estamos otra vez acá conectados en vivo en todo color. Y hoy tengo que compartirles unas inquietudes que tengo en mi corazón. Meditaba hoy y me venía la palabra falsas esperanzas. Esa palabra me venía a mi corazón hoy. Falsas esperanzas. Y quiero hablar sobre eso, sobre ese tema.
mencionar algunas cosas que sé que el Señor me ha liberado en las buenas intenciones que tenemos muchas veces de tantas cosas, pero hay veces que cometemos errores y tenemos que hablar de ellos. Tenemos que hablar de ellos y tenemos que dejarlos saber. Tenemos que hablar de ellos en el nombre de Jesús. Poderoso. Así que invite a alguien y comparta por ahí que esta noche vamos a hablar de algunos puntos importantes, algunas cosas que he aprendido últimamente. Si es alguna persona que lleva tiempo siguiéndome, se tiene que dar cuenta. Sol, bendiciones grandes por ahí. Sol Flavia Arévalo, Argentina, Córdoba, amén. Bendiciones grandes por allá. Un abrazo fuerte a toda mi gente de Chelandia. Aleluya. Déjame leer un versículo que me venía ahorita en lo que estaba mirando este tema y quiero hablar algunas cosas importantes hoy que creo que pueden ayudar ahí a algunas personas a corregirse, a examinar. Dice Efesios capítulo 5, versículo 6, si alguien me lo puede postear. Nadie os engañe con palabras vanas. Las palabras vanas son falsas esperanzas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencias. No seas pues partícipes con ellos. Y me venía ese tema a mi corazón y el por qué quiero tocar esa pauta hoy. No va a ser a lo mejor toda la enseñanza referente a eso, porque tengo también algunas notas aquí que quería tocarlas, quería hablarlas. Si me da tiempo, si no, pues lo haremos mañana o lo haremos otro día. Gracias al Señor tenemos tiempo. En el nombre poderoso de Jesús hay tiempo. Hoy es miércoles, mañana jueves también podemos tocar el resto de lo que quería mencionar hoy. Pero me llamaba la atención hablar de este tema hoy, de las falsas esperanzas, porque puedo decirlo con toda sinceridad que en un tiempo estuve falsamente esperanzado. En un tiempo creí en ciertas enseñanzas. Gracias, Silvia. Un abrazo fuerte y gracias por estar conectados. Por diferentes razones, gente con la que uno se asoció, temas que te llamaron la atención y te atraparon. Y puedo confesar hoy con toda sinceridad y le doy gracias al Espíritu Santo por cuidar de mi vida. Y por eso quiero compartirlo abiertamente, porque hay personas que puedan estar en esa posición. Y le voy a hablar algunas razones. No han sido exactamente las razones mías por las cuales estaba falsamente esperanzado. Y también por la falsa esperanza estaba enseñando falsa esperanza en algunas áreas y tengo que reconocerlo. Yo creo que eso es siempre lo he dicho, que es una oportunidad que Dios le da a uno para que uno
corrija y se arrepienta y enderece lo que está torcido. ¿Por qué fue que llegué a parar ahí? Quiero leer y comentarle algunas de las cosas por las cuales estaba falsamente esperanzado y estaba enseñando también falsas esperanzas. Le voy a explicar el motivo para que usted lo examine si eso a lo mejor tiene algo que ver con su vida. Yo pienso verdaderamente que cuando Dios lo inspira a uno, puede ser que alguien esté en vivo en ese momento, puede ser que alguien lo va a ver en otro momento, pero estoy seguro de que le puede llegar a alguien en un momento dado para examinar si a lo mejor ese es su caso y no se está dando cuenta. Yo le doy gracias a Dios que en los procesos de Dios me ha ayudado a darme cuenta, de algunas cosas que tenía que corregir. Le doy gracias al Señor también que en su misericordia no lo deja a uno avanzar más, que vienen los procesos donde muchas veces le decimos los procesos de la cueva, los procesos donde Dios lo encueva a uno, como que Dios te arresta para llamarte la atención y para poderte corregir en algún área que no está bien alineado, que en un momento dado, por una razón o por otra, te asociaste con alguien, te juntaste con alguien, oíste una enseñanza y te atrajo esa enseñanza y empezaste a virar las cosas desde un punto de vista diferente, o a lo mejor era que no tenías ningún punto de vista y estabas crudo en esa área, y cuando oíste esa enseñanza la abrazaste, se le hiciste parte tuya y empezaste a regarla, empezaste, si eres un ministro, empezaste a predicarlas y crees que estás bien, crees que eso es lo que la Biblia dice y crees que eso es lo que Dios respalda y eso es lo que Dios está haciendo, y hasta puede ir en contra de ciertas cosas que el mismo maestro enseñó, y por eso quiero hablar de esa falsa esperanza. Yo me he dado cuenta, hermano, que hay muchas personas que están falsamente esperanzados en este mundo. Definitivamente, el punto por el cual he mencionado últimamente que hay que tomar en cuenta el cristianismo nacionalista. Hay una influencia, igual que lo tengo aquí en mis notas, el por qué tenemos que desenmascarar el judaísmo y por qué hay que desenmascarar la falsedad que hay del judaísmo y cómo eso se ha metido adentro de la iglesia y cómo eso ha traído enseñanzas falsas adentro de la iglesia. Ese es otro punto que también Dios hace muchos años me liberó de esa influencia por la falta de preparación, por la falta de discipulado. Pero he llegado a la conclusión de que hay muchas personas que están falsamente esperanzados porque no identifican la raíz de lo que creen. No tienen bien claro que son cristianos nacionalistas. El cristianismo nacionalista y la religión que es nacionalista, que es exactamente el caso del sionismo y el judaísmo, era el caso de los judíos que estaban gobernando el tabernáculo en el tiempo que Jesús se manifiesta a la tierra. Eso eran judíos nacionalistas. Ellos creían en su reino, ellos creían que ellos iban a ser el reino que iba a reinar, el rey que venía iba a restablecer el reino de Israel. Ellos querían una nación terrenal, ellos querían un rey terrenal, ellos querían un gobierno terrenal, y ese era el caso de los fariseos y de los judíos que estaban gobernando en aquel tiempo, por el cual Jesús mencionó y aclaró bien claro: mi reino no es de este mundo. Los discípulos que estaban con Jesús, quiere decir que los discípulos no estuvieron exentos tampoco de este error. Los discípulos tuvieron este error hasta que Jesús resucitó y les abrió el entendimiento. Ellos estaban esperando un rey que los iba a vindicar, un rey que los iba a liberar, un rey que iba a destruir el reino romano, un rey que iba a restablecer el reino de Israel en la tierra. Y eso no fue lo que Jesús vino a establecer. Jesús vino a establecer
un reino espiritual con principios espirituales que obviamente iban a afectar algunas cosas en lo natural, pero su reino no era de este sistema, de este mundo. Hermano, el sistema que es de este mundo, y yo ahí es donde yo quiero confesar mi error, en las buenas intenciones, en las doctrinas de los 7 montes y la doctrina de la restauración de todas las cosas y Dios va a cambiar a mi nación y Dios va a transformar. Hay otro que se llama el movimiento de la transformación. Bendiciones grandes. M. Arroyo, pónganos ahí de dónde se conectó, de qué parte del mundo se acaba de conectar. El mensaje de la transformación. Hay un mover que le llaman el mover de la transformación, y esto ha causado que mucha gente crea que Dios va a transformar a su nación y que su nación va a ser una nación cristiana y que su nación va a experimentar un avivamiento y que su nación va a tener un presidente cristiano y que todo el mundo se va a volver evangélico y que la gran mayoría del pueblo va a ser evangélico y no van a adorar más ídolos, ni van a adorar más el día de Halloween. Y hay muchas personas que por lo que le enseñaron o por lo que creyó, están endoctrinados en ese punto de vista. Y yo tengo que reconocer por mi parte mi error en el tiempo que estuve involucrado en las cuestiones del reino. Otro punto clave que lo voy a leer ahorita y quiero que lo apunte, si quiere escribirlo ahí en el chat, escríbalo, la palabra preterista, el que es full preterista, porque hay otra parte que es medio preterista, pero hay una parte que es full preterista y quiero hablar esa palabra que es muy importante. Me apasiona la enseñanza y me apasiona compartir la enseñanza y también compartir de mis errores para que pueda salvar a alguien, bendecir a alguien, liberar a alguien. Escúcheme lo que le digo con toda sinceridad. Es un error profundo ser un cristiano nacionalista. Un error profundo. El deseo lo podemos tener todos. Eso es un deseo. Eso es un deseo, pero escrituralmente hablando, habría muchas cosas que habría que dejar de creer, enseñadas por el mismo Jesús y enseñadas también por los apóstoles. Había muchas cosas que había que dejar de creer que están en la palabra para poder ser un cristiano nacionalista. Hasta el punto de llegar a pensar, agarre este voltaje. Eddie Cárdenas, bendiciones grandes por ahí, póngame de dónde se conectó, qué parte del mundo. Agarre este punto. Se puede llegar hasta el extremo de pensar que tu nación y el deseo que tú tienes y todo lo que se ha profetizado en los congresos apostólicos, los profetas que han venido, toda la gente que han venido a profetizar, y la gente piensa que porque fulano lo profetiza, que es famoso y que es conocido en todas partes y que tiene doctorado, es doctor, apóstol, profeta, reverendo y tiene todos los títulos habidos por haber, que porque ese individuo venga a profetizar a tu nación va a hacer lo que ese individuo profetiza. Entonces se llega al extremo de caer en un peligro. Uno de ellos es la falsa esperanza. Un montón de gente que va a quedar falsamente esperanzado. El otro es el que menciona la Biblia, la esperanza retardada enferma el corazón. Eventualmente hay un montón de gente que se empiezan a enfermar porque creyeron celosamente, seriamente, fulano de tal que es famoso y dijo, y Dios dice así, y Dios dice que tu nación, y Dios dice que la nación tuya va a hacer esto y que va a suceder lo otro y que viene un gran avivamiento y que viene un gran cambio y que ahora sí con estas elecciones que vienen, y en esos casos conozco varias naciones en las cuales en alguna de ellas he tenido la oportunidad de vivir y he oído las profecías 20 años y la cuestión es que en 20 años la profecía no se cumple y el individuo no queda como profeta falso. Sigue profetizando en el próximo congreso y el próximo año viene y vuelve a profetizar lo mismo otra vez. Quiero hablar un poco de eso esta noche. Permítame unos minutos para compartirle. En el nombre de Jesús. Saluda a Alejandro. Bendiciones grandes. Póngame por ahí Ed Arroyo. ¿En qué parte está? Para mandarle un saludo ahí a tu nación. ¿A dónde te encuentras? ¿En qué parte del mundo? Igual también por el hermano Eddie.
que hay veces uno reconoce quién es, pero no todo el tiempo. Nacaomi Valle, gloria a Dios, aleluya. Buenísimo, Nacaomi, un abrazo ahí a Nacaomi, a toda mi gente de Nacaomi, a Wilmer, mi querido amigo también, que allá lo conocí en Nacaomi, a Wilmer. No, lo conocí aquí en Miami, mentira, lo conocí aquí en Miami. Un día recogió los matules y se fue para Honduras, Wilmer. Tremendo, ese varón tiene un testimonio poderoso. Lo quiero mucho, Wilmer. He estado predicando ahí en Nacaomi Valle también. Pero quiero confesarle, quiero hablarle esto esta noche. Quiero, por favor, que me preste atención, que obviamente este tema no es un tema para un solo programa, aunque el programa nosotros lo hacemos de 1 hora casi siempre, 1 hora y pico, pero no va a cubrir todo lo que tengo aquí. Posiblemente mañana voy a tener que tocarlo otra vez porque quiero expresarle el peligro que se corre siendo un cristiano nacionalista. El peligro que puede correr una persona que está mal fundamentada, débil en la fe, equivocado, en creer que porque alguien famoso diga algo, eso viene de parte de Dios. No entender los tiempos en los que estamos, no entender bien las cosas que habló Jesús, las cosas que advirtió el Espíritu Santo a través de Pedro, a través del apóstol Pablo, a través de Juan, las epístolas. En otras palabras, hermano, ¿en qué camino va esta sociedad? Hablando del mundo entero, ¿en qué camino van las naciones? ¿Qué va a suceder a las naciones cuando queremos sacar algunas cosas de la Biblia fuera de contexto y que estamos esperanzados? Y también quiero compartirle el análisis, porque en los 30 años que he viajado y que he predicado y que he estado en montones de lugares, en diferentes grupos, diferentes redes, diferentes círculos de creyentes, de doctrinas y todo lo demás, quiero también expresarle lo que he podido ver, lo que he podido observar. No lo digo que sean todos los casos, pero analice conmigo. El que ha prosperado en su mensaje y está en esa línea de transformación de mi nación, transformación de mi país, los cambios que vienen. Déjame hacer aquí un paréntesis y mostrarle algo histórico. Cuando usted mira la historia de lo que las personas identifican como un avivamiento o un mover de Dios en una nación, no cambió a la nación entera. Estoy hablando de un mover genuino del Espíritu Santo, como sucedió, estaba mirando los otros días, lo compartí con mis amigos en Argentina, lo que sucedió en el año 1956 con un americano, un evangelista americano que fue a los Estados Unidos, Argentina, de los Estados Unidos, Argentina, y conoció a Perón, porque en el avión Dios le habló el nombre, le dijo Perón, y el hombre llegó hasta conocer a Perón, y fue la primera vez que hubo una campaña evangelística con cualquier cantidad de miles de personas en un estadio que le dio el presidente, porque el presidente se sanó, el asistente del presidente se sanó, y el presidente Perón le dijo, lo que este hombre pida, désenlo, y fue la primera vez que hubo un poderoso avivamiento en Argentina, o por lo menos con este hombre en el año 1956. Pero déjeme contarle algo, la nación entera no cambió. Mire el caso de Argentina hoy. En otro punto también que la historia muestra es que la mayor parte de los avivamientos han venido a través de desastres, guerras, sangre, persecución, muertes, enfermedades, persecución del comunismo, persecución al verdadero cristianismo, asesinatos de cristianos, y hay que mirar la historia, y por eso yo creo que tenemos que ser suficientemente conscientes, y no es necesariamente ser pesimista, ser negativo. Hay un montón de cosas en la Biblia que advierte de los tiempos, y la Biblia no lo advierte por ser negativo ni ser pesimista. La Biblia lo advierte porque Dios sabe lo que va a venir y Dios quiere que su pueblo esté preparado y que su pueblo esté atendiendo a lo que el Espíritu Santo está advirtiendo, pero el Espíritu Santo no lo está advirtiendo por boca de todo ministro, especialmente el ministro que tiene en su mente la transformación, tiene en su mente que el país va a cambiar para bien.
y que la nación va a ser una nación cristiana por fin. Y por fin vamos a tener un gobierno justo en la nación y se sacan las escrituras del Antiguo Testamento: cuando el justo gobierna, el pueblo se regocija. Pero ¿en qué camino estamos? ¿A cuánto tiempo del camino estamos? ¿A cuánto tiempo de la próxima venida de Cristo estamos? ¿A cuánto tiempo de la Agenda 2030 estamos? Porque no es un invento, eso está claro en el internet. Tú lo buscas en el Google y pones Agenda 2030 y te dice los 17 puntos que quieren cubrir de aquí al 2030, que lo que quedan son 5 años más, y los planes que tiene el sistema de la élite y lo que Dios ha advertido de lo que viene. Lo que la Biblia ha advertido, Rocío, bendiciones grandes por allá en Perú, lo que la Biblia ha advertido, que la maldad del hombre aumentará, y por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y se va a convertir en wax, se va a convertir en cera, va a quedar frisado ese amor. La falta de amor va a ser una señal muy clara en el mismo pueblo cristiano. Y déjeme decirle, eso es una línea que también se alinea mucho con la gente que está próspero en su ministerio, prosperó en su mensaje, tiene miles de seguidores, pudo hacer su buen templo, le está entrando buen billetillo, como dicen en Honduras, está viviendo por fin en prosperidad, por decir así, porque la prosperidad se le acredita mucho al buen carro que tiene, la buena casa que tiene. En un país latinoamericano puede tener aire acondicionado, puede pagar el bill de la luz y tiene los hijos en escuela privada, en escuela bilingüe posiblemente, como es el caso de muchos ministros, específicamente los que creen en la línea de la transformación. Conviene predicar y creer ese mensaje si ese estilo de vida le gusta y es atractivo a las cosas físicas, que nadie está en contra de las cosas buenas físicas, pero ¿sabes qué? Ese no es el centro del mensaje. Al punto que voy es que cuando nos hemos desviado de lo que dijo el apóstol Pablo, y eso es otra cosa que meditaba y me llamaba la atención cuando Pablo dice: una cosa he llegado, creo que 1 Corintios capítulo 12, alguien me lo puede buscar y ponérmelo, a una conclusión he llegado, predicaré a Cristo y él crucificado, predicaré a Cristo y él crucificado, y no quiero saber más nada que predicar a Cristo y él crucificado. Gracias, Pastor Juan. Gracias por ese versículo poderoso, Efesios 3:17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y en ellas, y ellas los mantendrán fuertes. Aquí es donde está el problema y por qué tenemos que examinar lo que hemos creído para ver si eso nos está fortaleciendo y preparándonos para los tiempos que vienen. También merita meterlo adentro, porque hay que también considerarlo. El que cree en el rapto pretribulacional evangélico escofiliano y cree que se va a ir en cualquier momento de aquí antes de que todo se ponga malo, ese que tiene esa visión, como lo he oído yo con mis propios oídos, específicamente a este apóstol que conocí, hablando maravillas del comunismo de la China. Ahí tú tienes que preguntarte si es verdad que ese individuo a lo mejor es que es comunista. Y es la pregunta que tienes que hacerte: ¿puedes ser un cristiano comunista o simpatizar con el comunismo? Si está con el tanque lleno o si está buscando llenar su tanque más y está viviendo de los demás y está viviendo mejor que especialmente en Latinoamérica, mejor que un montón de gente que están viviendo al día o viviendo de préstamos. Hoy me comentaban un caso que estábamos hablando específicamente sobre ese tema, personas que viven en un país específico en Latinoamérica, no mencionaré el nombre para que no brinquen chispas innecesarias, pero viviendo a base de préstamos, abriendo un negocio a base de préstamos y después quedan reventados y no pueden pagar los préstamos. Entonces, si el ministro está viviendo bien y tiene un buen grupo de gente y forza, especialmente en el área de que hay que diezmar, y los diezmos, los pactos, la siembra, la semilla y todo lo demás, le conviene creer ciertas cosas porque está disfrutando lo que cree.
Le está yendo bien con lo que cree. Y la gente se lo está creyendo. Alabado sea el nombre de Cristo. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Poderoso. Por eso yo creo que el peligro, uno de los peligros que hay hoy es ese, que el mensaje se ha salido de predicar a Cristo crucificado y sea el mensaje enfocado en transformar la nación, en la prosperidad y cuánto Dios va a hacer por mi nación y cómo Dios te va a dar todo lo que le has pedido. Y cuando tú examinas el hilo del mensaje, tiene que ver mucho en que se logre lo que la persona quiere, especialmente en el área física, en la prosperidad, en el bienestar. Pero cuando, en el caso mío, que he llevado viajando 30 años, he estado en un montón de lugares una y otra vez, por años repetitivos, en otros países, he vivido por años ahí, y analiza el caso de todas las profecías que ha oído año tras año, y pareciera que es totalmente contrario a lo que profetizan. Pareciera que el cangrejo sigue yendo para atrás, sigue caminando para atrás, aunque le han profetizado al cangrejo cosas bonitas y le han profetizado que se va a transformar el cangrejo en una princesa, en la Cenicienta y los zapatitos brillantes, y el cangrejo cada vez va más para atrás. Eso es algo interesante. Y por eso tengo que mencionar este punto, porque esto es parte de lo que yo creí en mis buenas intenciones, y creí en mensajes de la transformación del país. Y que vos te imaginas gente que han predicado ese mensaje en Cuba en los años 50, antes de que llegara Fidel Castro. Fidel Castro entra y hay que hablarlo porque yo vengo de ahí, de ese país, y conozco mi pueblo, sé lo que mi pueblo ha sufrido, aunque yo salí de Cuba pequeño y no he vivido todos los 60 años de comunismo que han habido en Cuba, pero la historia no se puede tapar con un dedo. Hoy estaba mirando los videos en Santiago de Cuba, el huracán que acaba de pasar hace unos días, cómo quedó ese lugar, aparte de la miseria, la pobreza que tienen, cómo ha quedado el país con el huracán. La gente quedó totalmente en la calle sin nada, ni sin techo. Ahora, vos te imaginás la gente que empezaron a predicar la transformación de Cuba en los años 50, o si hubieran predicado el mensaje del reino, el mensaje apostólico, el mensaje de los 7 montes, y cuánto montón de mensajes más se han predicado. Y Cuba lleva 66 años de comunismo crudo, de persecución cruda, de pobreza, de miseria, de miles que han asesinado, fusilado, y miles de miles que han muerto en el estrecho de la Florida tratando de escapar del país. ¿Te imaginas la falsa esperanza a dónde ha llevado al pueblo de Cuba? Si ese fuera el mensaje que se estuviera predicando desde aquel tiempo, 66 años después, y en Cuba hay avivamiento en algunos lugares, sí, de gente que se entregó a Cristo, que se tienen que agarrar de Cristo, hermano, aunque el clavo esté encendido al rojo vivo y estén dejando el pellejo guindado en ese clavo, y tienen que afianzarse y agarrarse de ese Jesucristo para poder comer diariamente, porque no saben mañana qué es lo que van a comer. ¿Qué pasó con el evangelio de la transformación en Cuba? No, es que el que cree vuelvo a repetir, el que cree en ese mensaje tiene el tanque lleno, ha hecho billetillo en ese mensaje, vive bien en ese país que a lo mejor nunca tuvo nada, anduvo con zapatos rotos, anduvo en bicicleta predicando, y ahora usted lo ve con ese carro próspero, lo ve con ese billetillo, lo ve con ese buen templo. Es el mensaje, no lo va a cambiar por nada ni por nadie, a no ser que sea un milagro del Espíritu Santo para que pueda cambiar el mensaje y reconocer que está equivocado. Saludo ahí mi amigazo Wilmer. Bendiciones en el nombre de Cristo. Por eso ayer mencioné el peligro de esperanzarse falsamente, hermano. El cristianismo definitivamente que hoy está muy confundido. Que hay un montón de líneas que no garantizan y que no enfatizan la veracidad de la palabra, a como está bien clara, advirtiéndonos los tiempos en los que estamos y los tiempos en los que vienen. Y hay personas que se están esperanzando falsamente en el cambio de un gobierno, en el cambio de una política, esperanzado de que la política va a mejorar su estatus financiero, va a mejorar la situación del país, y esa es una falsa esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar arraigada en Cristo Jesús y nada más,
hayan cambios, no hayan cambios, cambien gobierno, no cambien gobierno, suceda lo que suceda en el país, porque vuelvo a repetirle, el caso de Cuba no se puede tapar con un dedo. Hay personas que no han querido entender a través de la historia, hay personas que no han querido reconocer y darse cuenta que existen cristianos en la persecución de China, que son cristianos verdaderos, genuinos, que no tienen más nada que agarrarse de ese Cristo crucificado y de que su esperanza a que el reino de Dios finalmente se establezca y la próxima venida de Cristo sea real y sea pronta y los días sean cortados, porque a nivel de su país podrá haber avivamiento y se está convirtiendo un montón de gente, pero la nación nunca va a cambiar políticamente. La nación nunca va a cambiar por la influencia que tiene de su cultura. La nación nunca va a dejar de ser una nación idólatra y de adoración de demonios y de práctica del ocultismo y de práctica del día de Halloween y todo lo demás que quieran practicar. ¿Por qué? Porque ese es el camino en el que la sociedad y el espíritu de este mundo va. Esa es la advertencia que la Biblia nos da del espíritu del anticristo. Hoy estaba mirando cómo el Papa está impulsando para que las tres religiones principales se unan: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Escucha, lo han tildado por el catolicismo, es decir, que le llaman cristianismo al catolicismo y están avanzando fuertemente esa agenda para que se unan las tres religiones principales: el islam, el judaísmo y el cristianismo, pero el cristianismo del catolicismo, para poder llegar a estar en un acuerdo y unirse todos en una sola fe. ¿Le suena eso? ¿Le suena eso interesante? ¿Le suena eso algo popular que está sucediendo a nivel mundial en el día de hoy? Una sola religión, una sola política, un solo sistema de creencia. Le vuelvo a repetir, el peligro que corremos hoy es estar falsamente esperanzado en cosas que la Biblia nos ha advertido que los tiempos en los que corremos son muy peligrosos. Yo creo el versículo que dice la Biblia, como lo advierte en 1 de Timoteo capítulo 4, advierte contra los falsos maestros, y no es solamente el que es falso maestro porque sabe que es un falso maestro, porque reconoce que es un falso, reconoce que sabe que es un gambista, como lo leímos ayer en el templo, que estaban los vendedores de palomas y los que negociaban en el templo, sino que hay también personas que son falsos y están sinceramente engañados en su falsedad. Se creyeron lo que creen, se lo creen a raíz y sacan un versículo de la Biblia y te muestran lo que dice la Escritura, te muestran lo que dice el versículo y creen sinceramente en lo que están propagando, aunque no se ve el resultado. Porque si hablamos de cuestiones de profecías y cuestiones proféticas, hay países, hermanos, que se lleva profetizando años sobre el asunto y dirán: no, pero es que tenemos que seguir profetizando porque un día va a venir el cambio, tenemos que seguir profetizando porque un día vamos a salir de esto, un día vamos. Lo que tenemos que preguntarnos es si ha cambiado lo que causó que el país y la sociedad esté como está ahora, si eso ha cambiado. Porque si eso ha cambiado, puede haber una esperanza de cambio. Pero si la raíz está podrida y esa raíz está soltando la pudrición por todo lado, y esperar que eso va a cambiar por arte de magia o porque tú profetices, me parece que ahí es donde está el peligro de la falsa esperanza. O vuelvo a repetir, como se ha creído que viene un ministro famoso, viene un profeta famoso, un apóstol famoso, un doctor reconocido y esa profecía va a causar, y todos los años vienen a profetizar lo mismo, todos los años va a haber cambio. Eso lo he visto yo en varios países, algunos de ellos me ha tocado vivir en esas naciones. Y me ha tocado ver algunas cosas que he oído que han dicho en la misma área que les menciono del comunismo. El que viene de un país comunista y sabe lo que es el comunismo puede hablar de algunas cosas que otros no tienen la capacidad para hablarlo, y si se los hablara no lo creen, simplemente no lo creen. Y eso es algo que me estaba llamando la atención hoy, el peligro de estar falsamente esperanzados.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Déjame leer un par de versículos más. Creo yo que hoy más que nunca urge con urgencia que el mensaje se vuelva cristocéntrico, pero bien apurado. Porque muchas personas van a quedar bien golpeadas por su falsa esperanza. Muchas personas van a quedar golpeadas por mala enseñanza, por enseñanzas que esperanzaron al pueblo falsamente y no estuvieron preparados para aguantar el voltaje. Me imagino yo que debe de haber una historia bien clara, si se busca, y evidencia y testimonio de montones de gente en Cuba que dejaron de ser creyentes después de ver 20, 25, 30 años que Fidel Castro, ¿cuánto oraron para que ese individuo muriera? La cuestión es que Fidel Castro murió y hay toda una herencia, su hermano y toda la familia completa, y sigue hasta el día de hoy la misma ideología, porque eso es parte de una ideología, es parte de, lo hicieron una parte cultural en Cuba. Lo hicieron una parte cultural por toda la situación que había también en el país de tanto abuso, corrupción y otro montón de más, y le abrió la puerta a que viniera Fidel Castro con sus ofertas. Me imagino cuánta cantidad de gente dejó de ser creyente en Cuba. Cuánta cantidad de pastores dejaron de pastorear al ver que 25 o 30 años de aquello cada vez peor. 66 años después y hoy está peor que cuando empezó, hace 66 años atrás. La miseria. Y hay otros que dirán, no, pero en mi país eso no va a suceder, en mi país, porque el país tuyo tiene indicios. Si alguien conoce y se da cuenta y viene de una experiencia que lo ha vivido, dice, esto huele a queso, esto huele a queso, esto huele raro. Eso lo vivimos nosotros. Así dijeron hace muchos años gente, no, eso iba a durar nada. Eso no iba a durar nada. Los gringos iban a resolver el problema de Cuba. Fidel Castro no iba a durar ni 5 años. Nada. La cuestión es que han pasado 66. Ahora no se sabe esa gente si está vivo todavía los que decían eso y los que opinaban, o a dónde estarán ahora. O se tuvieron que hacer parte del partido, que ese es otro punto. Hubo gente que en la presión se tuvo que alinear con el partido, se tuvieron que meter a ser comunistas, aún creyentes. Hay gente que en la presión cedió. Hay gente que se comprometió a recibir un billetillo de influencia para que cambiara su mensaje y enfatizara la narrativa del comunismo, aún siendo creyentes. Eso no nos tiene que sorprender. No nos tiene que sorprender si el apóstol Pedro, cuando le vino la presión encima, negó al Señor 3 veces y ya el Señor se lo había advertido de antemano, y no fue una palabra pesimista ni una maldición que le soltó Jesús a Pedro. Y por la maldición que Jesús le soltó, Pedro llegó a hacer lo que hizo. No. El Señor lo que hizo fue advertirle, porque sabía la condición de Pedro y sabía lo que había en Pedro y sabía bien la condición del corazón, como la sabe hoy también. Y le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante una. Y exactamente como el Señor se lo dijo, después de haberlo advertido, así sucedió. Ese es el peligro cuando en este mover de transformación y de cambios que vienen a mi país, bueno, y cómo Dios va a cambiar la nación, y cómo el presidente que viene ahora es cristiano, y habla bonito del cristianismo, y habla de que ama a Dios, y en medio de toda esa pelota se cree eso, y eso va a reventar y va a golpear a más de uno. Porque cuando tenemos la tendencia de poner la esperanza y la confianza de que es un gobierno humano, de que es una persona de tal partido, de tal color de bandera, y que eso es lo que va a traer el cambio al país, yo creo que cometemos un error profundo por experiencia. ¿Quién mejor que nosotros los cubanos? Y el pastor Juan, que está conectado ahí, que ha vivido cualquier cantidad de años más que yo en Cuba, hace creo que 5 años o 4 o 3 años que salió él. Pastor Juan, ponme, ¿cuántos años fue que tú saliste de Cuba? ¿Cuántos años de comunismo se comió el pastor Juan en Cuba? Y por eso es tremendo que uno pueda advertir a gente en otras naciones y pueda hablar de las experiencias de uno. Y vuelvo a repetir, el que tiene el tanque lleno, el que ha hecho billetillos con el mensaje, el que está disfrutando
ahora la prosperidad que nunca tuvo, que estaba reventado, comiéndose un poste, el cable de la luz y el poste se lo estaba comiendo también. Y ahora el mensaje lo prosperó y ahora tiene su templo y tiene unas cuantas gente que lo sigue y gente que diezma y pacta y siembra, pacta la chiva, pacta la cabra y pacta lo que escuche. Si el mensaje lo ha prosperado, va a ser muy raro que el mensaje lo cambie, aunque esté equivocado. Y a lo mejor va a tratar de pelear para defender que no está equivocado. La falsa esperanza es muy peligrosa. Y eso no es nada nuevo. En otros casos hubieron otras situaciones como lo que vemos en 1 Corintios 15:22, y se predica que Cristo resucitó de los muertos. Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. El problema de hoy, y es el caso mío, por eso hoy dije que quería confesarme públicamente, porque si usted me conoce algún tiempo, tiene que darse cuenta de que mi mensaje ha ido cambiando en los últimos años. De que mi mensaje y mi prédica ha ido cambiando, mi enseñanza ha ido cambiando en los últimos años, y le doy la honra y la gloria al Señor, la gracia de su Espíritu Santo que me ha ayudado a poder corregir y alinear algunas cosas por ser influenciado por la transformación de las naciones y el cristianismo nacionalista, de querer traer a Dios aquí a la tierra y pensar de que el mensaje de las buenas nuevas es que mi nación va a ser la única nación en el mundo entero que va a ser transformada. Esta nación va a ser aislada de todo el resto de las naciones, porque en esta nación Dios va a tener una transformación que va a ser algo increíble, por decirlo así. Hay mensajes que no se hablan. Cuando se tiene ese punto de vista, no se habla del sufrimiento de otra nación. Cuando tú miras la línea del que habla de transformación, del que habla que es preterista, que ya el reino está aquí, que todas las profecías se cumplieron, en su mentalidad el mundo va a ir hacia el bien y todo va a mejorar. Es raro que tú lo vas a hablar de los cientos de miles que están asesinando en Nigeria, cristianos, gente en la iglesia que los están quemando vivos. Ese no habla de eso. Ese no está en su vocabulario hablar de eso. Del sufrimiento del mundo tampoco habla mucho de eso, porque ese está enfocado en que el mundo va a transformarse. Y ese mensaje del reino ha confundido mucho también, porque se sacan un montón de escrituras fuera de contexto. La gloria postrera va a ser mayor que la gloria primera, definitivamente. Lo que no se entiende mucho es qué referente tiene la gloria postrera con el mundo en el que estamos viviendo, con el sistema que estamos viviendo ahora. Cuando hay mucha gente que en su bienestar, en su prosperidad, en su billetillo, que tiene para viajar, que tiene el buen carro, que tiene su aire acondicionado, que tiene ya su casa, ese no quiere necesariamente que el mundo se acabe y que Jesús venga ya y que venga pronto, aunque tenga la doctrina del rapto en cualquier momento, necesariamente no, porque está disfrutando su recompensa por su esfuerzo, su recompensa por su doctrina y por lo que le ha servido a Dios. No, es que le puede estar sirviendo a una doctrina o a un sistema o a una red o a una argolla apostólica, pero posiblemente a lo mejor es que no está avanzando el mensaje del reino de Dios y la urgencia que tenemos que tener por la condición en la que está el mundo y por el sufrimiento que hay del cristianismo alrededor del mundo. Eso no está pensando en eso. Olvídate eso, no tiene tiempo ni para pensar en eso. Dice el profeta Alejandro, tenemos que ver cómo comparecieron y padecieron los profetas y los apóstoles y su vida cómo terminó. Eso no es para el apostolitis de hoy. En el caso del apostolitis de hoy, nada que ver. En el caso de muchos del apostolitis de hoy, nada que ver de eso, lo que dijo Pablo de las pedradas, las cárceles, las persecuciones. No, porque el mundo está mejorando. He comentado ese testimonio un montón de veces y ahí está Wilmer, que no me deja mentir. Cuando estábamos en una reunión allá en Honduras de más de 150, 200 pastores y el que lideraba
el movimiento de transformación en esa nación decía que eso del comunismo en China, que eso ya no existía, que eso nada que ver. China era una potencia económica, que eso de comunismo, eso nada que ver, eso no. ¿Cómo? ¿Cómo? Resulta que Honduras ahora está luchando, ahora en Honduras, la situación crítica que hay en el país y cuánta gente debe estar profetizando en los montes, en las calles, en el valle y por todo lado, porque el país está en una amenaza terrible de que posiblemente el comunismo ese que tienen ahora ahí no va a salir del país. Y me imagino que ese que dijo que China no era comunista y que ya no existe el comunismo, me imagino que ese va a tener que ser comunista y va a tener que asociarse con esa gente, si es que quiere subsistir a lo que hay en el país ahora y a lo que viene, la persecución política que viene, la persecución que viene al verdadero cristianismo. Así como lo oye. Hasta ese punto de ignorancia, y alguien que se diga que es apóstol, alguien que se crea que va a transformar a su país, yendo por todos lados a hacer actos proféticos y a poner estacas en la tierra y escribir salmos en los pedacitos de palo y ponerlos en la tierra y echar aceite por toda la nación, o si no, de un helicóptero echar harina, y eso van a cambiar con actos proféticos la nación. Hermanos, que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia y algunos puedan acabar de reconocer que lo único que puede cambiar a una persona es que le prediquen a Cristo. Y que el mensaje céntrico tiene que ser seguir predicando, aunque sea de uno en uno, el mensaje de Cristo. Para los que se van a salvar, porque sabemos que todos no se van a salvar. Sabemos que la Biblia habla de un remanente. Aún hasta cuando habla de Israel, dice que no todo Israel va a ser salvo, que van a ser, aunque sean como la arena del mar, solamente un remanente, porque van a tener que creer en Cristo para salvarse y van a tener que dejar la religión demoníaca del judaísmo, la van a tener que dejar y reconocer que esa es una religión demoníaca y van a tener que venir a Cristo, porque ese fue el mensaje de Moisés, habló de Cristo, el mensaje del Antiguo Testamento enfatizó a Cristo, y eso en estos días lo voy a volver a tocar. ¿Por qué tenemos que combatir? Los verdaderos creyentes que hemos entendido el nuevo pacto, ¿por qué tenemos que combatir fuertemente el judaísmo? Porque el mensaje del Antiguo Testamento dice que Jesús cuando iba, les dio el mensaje, les dijo que empezó a leer desde Moisés y leyó el Antiguo Testamento y dice que leyó cómo eso hablaba de él y cómo el mensaje de Moisés lo enfatizaba a él, y todo eso que hubo en el Antiguo Testamento, el origen de eso era poder apuntar a Jesucristo, porque todo tenía que apuntar a él. Moisés habló de mí, dijo Jesús cuando reprendió a aquella gente. Si vosotros dice que conocéis a Moisés y venís de Moisés, a mí me deberías de creer, porque Moisés habló de mí, le dijo Jesús a aquellos judaizantes. Y ese es el problema, el por qué tenemos que combatir fuerte y tomar la responsabilidad de combatir esa religión. Eso no es ser antijudío ni antisemita, eso es lo que están diciendo ahora en este país y la persecución que le están levantando a todo el que quiera hablar de eso ahora, porque quieren forzar esa agenda, están pagando $7,000 a los influencers más famosos aquí en esta nación por cada post que hagan para seguir con su narrativa y su propaganda de tener aceptación en este país. Pero mucha gente se está despertando, se está dando cuenta que eso es una farsa, que esa religión es una religión enemiga del cristianismo, enemiga de Jesucristo, y hay que seguirlo enfatizando, cueste lo que cueste, porque al que se le ha revelado la verdad y la oculta y no habla de ella, su silencio lo hace cómplice. Por eso es que tenemos que hablar de ciertas cosas. Lo mismo tenemos que hablar de la situación que se está confrontando hoy con un montón de doctrinas que no van en línea con lo que el Señor advirtió que iba a suceder. No va en línea con lo que la Biblia dice de ese espíritu que está gobernando a los políticos y a las naciones, el espíritu del anticristo, el falso Cristo que hay también. Como en la creencia y en ciertas doctrinas, parte del cristianismo está también colaborando con doctrinas falsas, colaborando con gente que están esperando su falso Mesías.
porque esa construcción de ese tercer templo es para un falso Mesías. Y el evangélico le enseñaron que eso va a acelerar la venida de Jesús, porque entre más rápido hagan el tercer templo, más rápido va a venir Jesús. Esa es parte de la gran doctrina evangélica. Ese es el problema, hermano, cuando los discípulos lo tuvieron. Y yo puedo decir ahora que yo me siento libre de esa influencia, de la influencia terrenal que tuvieron los discípulos esperanzados a que Jesús, todavía resucita Jesús y le preguntan en Hechos capítulo 1 los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? Ellos querían un reino terrenal. Hay un gran grupo en lo apostólico, en lo profético, en la transformación, en todo lo demás, que quieren un reino terrenal en su nación. Quieren establecer un gobierno terrenal que represente a Cristo. Están esperanzados en un gobierno terrenal que represente a Cristo. No importa toda la mezcolanza de lo que van a creer y no importa cuántas virgencitas y cuántas cuestiones tengan, pero que también le den cabida a la religión evangélica. Gracias ahí, Alejandro. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque el mensaje que le da a Pablo, creo que a Timoteo fue que le dijo. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milicia se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Escúcheme, hay un montón de ciertas luchas, por decirlo así, evangélicas que no son legítimas y no son concordables con el verdadero mensaje de Jesucristo y sus apóstoles. No son legítimas. Es una farsa. Y yo puedo decir que yo estuve engañado. Yo puedo decir que fui parte de esa creencia. Y tengo que confesarlo porque eso puede ayudar a algunos a que consideren lo que está creyendo. Sigue esperanzado en que tu nación va a cambiar. Sigue esperanzado en que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Algunos piensan, escucha, y también creo que es un error. Creo yo que es un error. Pensar y concluir cegadamente que Dios va a meter la mano en la política de este país. Oh, sí, eso es lo que decían de Trump. Trump era el Ciro, así lo creíamos. Trump era Ciro, Trump era el que iba a venir pero era tremendo, hermano. Y aquí estaba la foto mirando hoy de la celebración que hicieron a la diosa, a uno de los miles de dioses que tienen los hindú, al Dawali que le llaman. Ahí en la Casa Blanca le estaban prendiendo las 5 velitas al Dawali y el día de Halloween estaban también celebrando el Halloween en la Casa Blanca y toda la cuestión. Y los pastores silenciados, montón de nacionalistas que hay en este país que yo los conozco, hablando de cómo Trump Dios lo va a usar para cambiar esta nación y que Dios no ha terminado con esta nación. No, yo sé que posiblemente Dios no ha terminado con esta nación, pero de que esta nación no está en buenos pasos ni va para buenos caminos, eso está clarito, que la masonería tiene aquí más control de lo que muchos piensan y déjeme decirle, es un porcentaje mínimo el que está hablando de líderes y pastores en este país de lo que está verdaderamente sucediendo en esta nación. El gran porcentaje, yo diría, una comparación de 90% a 10%. Un 10% está hablando del camino, la influencia, la masonería y lo que el diablo está trayendo y confundiendo a la iglesia, y el 90% está, hermano, profetizando hasta los codos. Trump va a hacer esto, Trump va a hacer lo otro, y el pacto de paz en el Medio Oriente, y lo que esto, y que lo otro, y que Trump aquí, Trump allá, las cosas que está influenciando del ocultismo, y eso no, ahí no, eso no se habla, eso no se dice, porque eso es el hombre de Dios. Como quiera que sea, ese es el hombre de Dios. Es lo mismo que dice la iglesia evangélica y el cristiano sionista del Israel natural. No, ese es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Lo que hagan, eso tiene respaldo de Dios, tranquilo, ni lo menciones. No tiene vocabulario para hablar de eso. Ese es otro problema serio que tenemos que ver en muchos líderes hoy. No tienen cierto vocabulario para hablar de ciertas cosas que el Señor advirtió. Advertencia a la iglesia. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, vas al capítulo 3,
y empiezas a ver las advertencias de las 7 iglesias. El que cree en transformación, en que el país va a cambiar y que Dios va a establecer su reino aquí en la tierra, y desde Jerusalén Jesús va a gobernar el mundo entero, y todo ese zapiroco de mezcolanza que tiene, no es muy popular en ese tipo de línea leer los mensajes a la iglesia en Apocalipsis, a las 7 iglesias. No lo va a ver mucho el mensaje, ese vocabulario no. Vuelvo a repetir, el vocabulario de lo que está sucediendo en un montón de lugares, el que está disfrutando su prosperidad ahora y está viviendo, como dicen en Honduras, con el billetillo. Fíjate de eso, ¿qué va a estar hablando? De que Jesús viene allá y el fin del mundo. No, está hablando de transformación. Cómo va a cambiar la nación, cómo Dios va a hacer cosas tremendas y cómo... El peligro está en que hay mucha gente que va a dejar, como decimos los cubanos, el moco regado en el camino. Vuelvo a repetir, como dice el cubano, muchos van a dejar el moco regado en el camino, porque fueron engañados y falsamente esperanzados. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, unos versículos más y terminamos. Examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda apariencia de mal. Examinarlo todo. Algo que me ha podido ayudar a mí es que me gusta examinar. Me gusta también tener comunión con Dios. No puedo pasar un día sin tener comunión con Dios por la necesidad que tengo de Él. Por el peligro que sé que puedo correr sin ser nadie, sin ser tan famoso, sin tener miles de seguidores, sin tener, no, pero te imaginas teniendo algo chueco y torcido y tener miles de seguidores, lo que le va a pasar a esos seguidores. Mejor es que Dios te retenga y que Dios te esconda hasta que puedas alinear las cosas que tienes que alinear. ¿Para qué tener un montón de miles de seguidores? Y lo que estás haciendo es engañando a un montón de gente. Y puede ser que tú mismo estás engañado y ni cuenta te has dado. Porque como ha prosperado, quiere decir que está haciendo algo bueno. ¿Sabes? Como ha prosperado con billetillo, eso quiere decir que Dios lo está respaldando. Eso lo esperó por años. Se lo profetizaron por años también. Prosperidad de prosperidad, el billete que iba a entrar. ¿Cómo va a cambiar el mensaje ahora? Ahí está el problema. Cuando hablamos de los tiempos que se aproximan y leemos algunas cosas en el libro de Apocalipsis, tampoco tienen vocabulario, no tienen cabida en ese vocabulario de esa mentalidad. Cuando tú vas al libro de Apocalipsis y lees, y hay una cantidad de interpretaciones, hermanos, sobre este libro, pero una cantidad de interpretaciones tremendas. Voy a leer nada más que un par de ellas. En Apocalipsis 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Algunos leen estos versículos y esa noche no duerme, hermano. Esa noche se le quita el sueño. Esa noche a lo mejor va a tener que examinar, ¿será que yo estoy bien, que estoy alineado yo, que estoy claro? Que no, se está esperanzado en que su país va a cambiar. Ese no le hace falta que Jesús venga pronto, ¿no? Que venga de aquí a 20, 30, 40 años más, cuando yo disfrute aquí un poco en la tierra, cuando yo pueda disfrutar aquí, vivir bien y tener cosas de marca y tener cosas buenas y comer bien, lo que nunca comí yo, en la pobreza, en la miseria en la que me crié y crecí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte y su herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? Versículo 5. Le fue dada boca para que hablara grandes cosas y blasfemia, y le fue dada para protestar, para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios y para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Versículo 7, y le fue dado para hacer guerra contra los santos. El que es evangélico
pretribulacionalista, pretribulacional, es decir, que se va antes de cualquier problema que vaya a haber aquí a los santos. Ya estos santos no son los que se fueron. Los santos buenos y los que creían y danzaban bien, se vestían bien, eran santos de verdad, eso ya se fueron ya. Estos eran otros santos. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oiga el voltaje. Le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, toda lengua y toda nación. Pero siendo apostólico, creyendo en la línea apostólica, lo profético, como dije los otros días, ese no predica de la venida de Cristo normalmente, no predica diferente, predica normalmente la venida de Cristo evangélica, que Cristo ya va a venir y si se pone la cosa bien mala, eso es que ya eso viene y nos lleva. Ya eso nos va a llevar ya y nos va a sacar de aquí y nada de esto nos va a afectar a nosotros. Eso que le dio autoridad sobre toda lengua y toda tribu y toda nación y hizo guerra con los santos y lo venció. No, esos fueron los santos que se quedaron y se fueron con la película de Tim LaHaye, los Left Behind, los que se quedaron atrás. Así como lo oye. Y ese cuento se lo creyeron un montón de gente hace años atrás. Posiblemente de las muchas personas que están asesinando en este momento. Asesinando, pero por cientos de miles en Nigeria, fusilados. Un montón de ellos posiblemente creían también que se iban a ir de aquí sin tener que confrontar la muerte, sin tener que confrontar ser asesinados, quemados vivos en una iglesia, en medio culto. Posiblemente si tenían esa mentalidad evangélica de que le dijeron que se iban a ir de aquí sin que nada malo les iba a tocar, sin ninguna prueba de fuego, sin confrontar a esta bestia que se le dio para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso no es un mensaje pesimista. Eso no es un mensaje pesimista, esos son mensajes que hay que mirar. ¿En qué área estamos desenfocados? Estamos demasiado esperanzados, igual que lo tuvieron los discípulos en aquel tiempo, terrenales. Esos querían un gobierno terrenal y un rey terrenal. Lo querían, dice que lo querían forzosamente, lo querían coronar a Jesús como rey. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, y sigue diciendo lo mismo, mi reino no es de esta sociedad. Mi reino no es de este sistema. ¿Por qué se ha desviado tanto el asunto y hay tanto énfasis en el billetillo, en prosperar? Ese mensaje, hermano, terrible. Como se regó ese mensaje por Latinoamérica, un montón de gente ya ni están en la iglesia. Porque un día pactaron hasta los calcetines y quedaron quemados y no recibieron nada. Reventados quedaron. Las famosas maratónicas cristianas, con un montón de gente profetizándole y diciéndole cuánto Dios le va a dar, cuánto Dios le va a dar, y usted da 100 y Dios le va a dar 1000, y va a dar 1000 y Dios le va a dar 20,000, y todas esas falsas esperanzas de falsos maestros. No es que el individuo necesariamente sea un hijo del diablo, sea falso, no, es que en su maestría es falso lo que enseña. Ese no es el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz es lo único que puede salvar y convertir y transformar a alguien. Y aunque sea uno por uno, el evangelio de la cruz. No andar poniendo estaquitas en las esquinas y echando aceite en el parque y reuniendo un montón de gente para decirle cómo va a transformar el país y lo que Dios le mostró. Falsos profetas. De eso abunda mucho hoy. De eso hay un círculo bien grande que anda por ahí dando vueltas por todos lados, prometiéndole promesas falsas a un montón de gente ingenua. Un tiempo yo fui también ingenuo. Un tiempo me dejé influenciar por la doctrina de los 7 montes, y que va a cambiar el monte de las artes, y que va a cambiar el monte del gobierno, y que va a cambiar el monte de no sé cuánto, y va a cambiar todos los montes. Todos los montes van a cambiar. El mundo entero se va a volver cristiano sin que Jesús venga otra vez. ¿De verdad? No te creo, hermano. Así que esta noche tenía esa inquietud y compartirles que
La Biblia dice que la maldad aumentará, hermano. Se está viendo crudo. Hermano, se entregará, hermano. Hermano odiará, hermano. Va a haber una línea bien finita, bien fina, que va a marcar bien. Y creo que la marca va a ser bien clara, va a ser la persecución del que quiera ser íntegro. Hay gente que están predicando en púlpitos y lo menos que tienen en su vida es integridad. Está predicando en el púlpito, pero está chueco. Y la conciencia lo sabe, podrá aliviarla como quiera. Podrá tratar de aliviarla con una escritura, con la otra, pero el diablo no lo va a dejar tranquilo, hermano. El que está en el púlpito y está chueco y está abusando del pueblo y engañando al pueblo, ese no va a tener una conciencia limpia. Tarde o temprano, hermano, y si lo está haciendo porque está sinceramente engañado, que Dios tenga misericordia y lo pueda sacar de ahí. Mañana voy a compartir esa parte importante, el por qué tenemos que confrontar ese judaísmo que tiene un montón de gente engañada en el día de hoy. Cómo las escrituras apuntaron toditas a Jesús. Cómo Jesús advirtió y le dijo a aquella gente lo que estaba en Moisés y en todos los demás libros, cómo eso apuntaba a él y no lo pudieron aceptar ni lo pudieron ver a él. Tenemos que desenmascarar todas estas cuestiones porque están trayendo mucha confusión en el día de hoy y creo que es importante que podamos seguir tocando acá en estos programas que hacemos de clases y aclarar algunos puntos que me parece que son necesarios y urgentes. Gracias por todos los que se conectaron esta noche. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas personas están esperanzados en un hombre lleno de Dios que cambie el sistema, que el mismo Dios permite que está establecido que esté establecido en este sistema caído. Es una noche para meditar y reflexionar, definitivamente. ¿Cuántos pensaron que había una esperanza? Yo mismo, hermano, antes de que se me despertara y todo el veneno que hay con este sionismo diabólico. ¿Cuántas personas pensaron que había una esperanza para Argentina saliendo del comunismo de la Kirchner? No, hermano, el sionismo es igual que el comunismo, lo que es otra cara de la moneda. Ahí tengo yo el historial, cómo salió el comunismo y el sionismo de Hitler, de los nazis. De ahí salió, es superioridad, es gobernar por fuerza. El que se rebele hay que darle guiso, como dicen por ahí. Ese es el comunismo. Y ese es el sionismo igual, eso es lo que hay en este país ahora. Es una fuerte influencia del comunismo. Forzado tienes que creer lo que ellos dicen. Forzado, y si no te acusan de que eres antijudío, de que no tienes lástima por el holocausto y todo lo que le ha pasado y por qué lo rechazan de todas las naciones y por qué lo sacan de todos lados. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque el mundo se está abriendo los ojos y se está dando cuenta de la propaganda diabólica y de los nazis, cómo ellos planearon el sionismo, cómo lo planearon y salió de Alemania, todo lo que conjuraron y todo lo que hicieron y todo lo que han planeado, influenciado por el mismo infierno. Escuchen lo que le digo. Y eso está metido en la iglesia hasta los tuétanos. Quiero que entienda y quiero que tome conciencia del porcentaje mayoritario del cristianismo de hoy que está basado en la creencia del sionismo. Y el sionismo es igual que el comunismo, tiene la misma raíz. O tienes que creer lo que ellos dicen, o si no, te van a dar guiso. Así como lo oí. El Jesucristo que fue a la cruz, que murió para reconciliar al hombre con su Dios, es un enemigo para esa religión. Igual interesante como lo es para el comunismo. Aunque los comunistas pueden hablar de vez en cuando y pueden hacer sus cuestiones, pero son practicantes del ocultismo, igual que el sionismo practica el ocultismo. Practica todas las tradiciones masónicas que son todas ocultistas y diabólicas. Y eso está metido en la iglesia hasta los tuétanos, con pastores
algunos que están comprados, algunos que están pagados, algunos que los han influenciado, algunos por ser nacionalistas, algunos por creer en ese mover de la transformación de mi nación, algunos por andar creyendo profecías de que este presidente va a cambiar la nación, y que este presidente es cristiano y que lo otro. Un montón han quedado y siguen quedado quemados hasta para arriba con esa cuestión del sionismo. Cuando empiezas a descubrir sus raíces y sus reacciones, igualito que los comunistas, igualito. Por eso hay que ser cristocéntricos 100%. Por eso hay que entender todo lo que luchó Jesús en aquel tiempo que estuvo aquí en esta tierra con aquella gente y la influencia que tenían de un gobierno terrenal. Esos quieren gobernar ellos. Ellos son la raza suprema. Ellos son los que van a gobernar el mundo. La guerra que viene, el Dios de ellos los va a liberar y le va a entregar el mundo entero para que hayan 2000 y pico de esclavos de los gentiles que le van a seguir a cada uno. Es una doctrina del mismo infierno. Y eso es lo que está forzando esta nación de este país, que hay que creer. Hasta en el cristianismo hay que creerlo. Oiga el voltaje de donde el diablo se ha metido en la iglesia y en el cristianismo. Así como lo está oyendo. Por eso tenemos que seguir bombardeando en contra de eso y sacar a luz todas las herejías y todo el espíritu del anticristo disfrazado con su patraña de su agenda diabólica, su influencia demoníaca, buscando una simpatía por víctimas y por... Jesús lo habló bien claro. Jesús habló de esa gente desde que allá el tiempo, hace 2000 años que él estuvo aquí en la tierra, y como habló y dijo bien claro, si vosotros decís que es Moisés y que vos venís de Moisés y que oíste a Moisés y creíste a Moisés, me creyera a mí. Si Moisés habló de mí, le dijo el Señor en las Escrituras. Moisés habló de mí, dijo el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué voltaje? Alguien diga conmigo, ¿qué voltaje? El nombre de Jesús. Así que mañana vamos a volver, si Dios lo permite, y estamos aquí todavía y tenemos internet y libertad para seguir trayendo algunos puntos a observar, trayendo algunos puntos que tenemos que considerar. Tenemos que seguirlo haciendo con el punto también de desafiar a los que están oyendo. ¿Qué estás haciendo vos con el Cristo que hay que predicar? ¿Qué estás haciendo con el mensaje que hay que predicar? Haya cambio, no haya cambio, gobierne quien gobierne. Hay que seguir evangelizando de uno en uno, presentando a Cristo y Él crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Esa es la única esperanza de cambio. El que crea, Romanos 1:16, el que crea en esa obra de la cruz, en ese Cristo, será salvo. Es simple, no es muy complicado. Lo demás, hay un montón de conclusiones que ha llegado un montón de gente con muy buenas intenciones, algunos con deseos, pero falsamente esperanzados. Así que gracias a todos los que se conectaron esta noche, gracias a los que comparten, gracias a los que ahí en vivo comparten cuando está el programa en vivo, a que los que están considerando las cosas que estamos enseñando para que las puedas poner en práctica y puedas seguir. Si tienes acceso a 10, pues a los 10, enséñale lo que estás aprendiendo, enséñale cómo estabas equivocado, enséñales el desenfoque y el engaño que tenías, enséñale de la esperanza falsa que estábamos esperanzados, enséñale de que este mundo va de mal en peor. Y la palabra, este es otro punto, con esto quiero terminar. Lo que está escrito no lo puede cambiar ningún profeta. Lo que está escrito nadie le puede dar vuelta atrás. Lo que está escrito es la palabra profética más segura que tenemos. Lo que está escrito de advertencia para el mundo, eso no lo va a cambiar ningún profeta, ningún doctor, ni nadie. Puro cuento, mentira. Lo que está escrito se va a cumplir como está escrito. Y por eso es importante creer lo que está escrito. Como dijo Pedro, el apóstol Pedro, la palabra profética más segura que tenemos es esa. Cualquier profecía que venga de interpretación individual, personal, o que vaya a contrarrestar o a querer competir con lo que está escrito, deséchalo. Por eso dice, examínalo todo y quédate con lo bueno. Tiene que tener fundamento de palabra, tiene que tener
testimonio en la palabra. Y lo que advierte la palabra va mucho en contra de lo que se está enseñando hoy en muchos círculos y lo que se está creyendo y lo que se está enfatizando. Esa palabra que está ahí no la cambia nadie. Esa palabra que está ahí, el diablo lo que quiere es diluirla. Esa palabra que está ahí, el diablo lo que quiere es que se confunda, que no se predique eso. Porque el diablo sabe que le queda su poco tiempo. El diablo sabe que Dios le va a poner presa en cualquier momento. El diablo sabe que Jesús va a volver a esta tierra. El diablo sabe y el sistema religioso también lo sabe. Y que Dios le va a poner fin a todo eso. Y eso es lo que tenemos que anhelar. Pablo dijo en el libro de Corintios, creo que el capítulo 15, el que estaba esperanzado solamente en esta vida, en esta tierra, es el más miserable de todos los seres humanos. Esperanzados en este sistema, esperanzado en la política de este mundo, esperanzado, escuche, sabiendo el amor y la codicia que tienen muchos con el dinero. Por algo dijo él que no muchos de los que tenían billetillo iban a entrar en el reino. ¿Usted cree que Jesús dijo eso por gusto? El amor al dinero es la raíz de toda maldición. ¿Te crees tú que eso no es real en la misma iglesia? Pruébalo con el billetillo y yo le voy a decir hasta dónde cree. Lo que está escrito no lo cambia nadie. Ni profecía, ni avivamiento, ni doctor, ni reverendo, ni la fama de nadie. Mentira. Lo que está escrito y por algo el Espíritu Santo lo inspiró que se escribiera. Para advertirnos, para prepararnos, para que no nos coja de sorpresa. Así que, como decía ahorita mi amiga Silvia, esta noche es para meditar. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te está dando? ¿Qué estás haciendo ahí en la plataforma donde estás, en tu negocio, en el barrio, en el trabajo, en el empleo donde estás? ¿Qué estás haciendo con el mensaje de la cruz? ¿Qué estás haciendo con la necesidad que tiene alguien? Y tienes que evangelizarle, tienes que demostrarle. Cristo pagó, Cristo quiere que creas para que pueda Cristo prepararte para la vida eterna, prepararte para su reino, prepararte para no estar esperanzado nada más en la cochinada que hay en este mundo y en el camino que va a este mundo. La pedofilia, el abuso de los niños, el tráfico de niños, sacrificando niños a Satanás, la perversión que hay por todos medios, los medios sociales, las redes, las películas, por todo lado. ¿No dijo el apóstol Pablo que eran tiempos peligrosos, donde la maldad abundaría a un nivel que si no fuera porque el Señor cortara los días, aún hasta los escogidos correrían peligro? ¿Será real eso o no en el mundo que estamos viviendo y en el camino que va la cosa? ¿Has visto vos lo que están planeando esta gente y lo que quieren hacer? Controlar por todos los medios habido por haber, como lo hicieron con lo que prepararon en el 2020. Y como un montón de gente cristiana se tragó esa píldora, pero bien tragada. Corrieron un montón para salvarse el pellejo, por aquí y por allá, sí, creyentes, ¿no? Y hablan lengua y todo. Tremendo. Y le oraron a Dios para que santificara el coso que le iban a poner con el pincho y orando para que eso lo protegiera, ¿sí? Por si acaso. Ya, así mismo. Por eso Dios no cree en las palabras de nadie. Dios prueba. Sí, Dios no tienta, pero prueba. Permite que vengan pruebas. A los primeros apóstoles, mira a Pedro, la prueba que le permitió. Cuando le dice Satanás, Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Jesús ni habló en lenguas. Lo que dijo: voy a orar para que no te falte la fe. No le dijo: esa prueba yo le dije al Padre que no te la diera. Jesús sabía que necesitaba algo que tenía que soltar en ese zarandeo. Al apóstol Pablo, ¿cuántas veces no lo dejaron por muerto? A Juan. Por eso tenemos que examinar hoy el tal apostolado que se ve hoy. Hello. Anybody home? Jesus help us. Come on, Jesus. El apostolado de hoy, la apostolitis de hoy, la profetitis de hoy. Mi alma alaba al que vive.
Así que muchachos, gracias que se conectan unos cuantos, gloria a Dios, gracias, me inspira a seguir adelante, me inspira a seguir bombardeando. En otros programas a lo mejor lo voy a tener que no hacerlo en vivo, que quede grabado de otra manera y quede ahí mientras permitan las redes sociales, mientras permitan que tienen toda esta gente sionista, están tomando control de todas las redes sociales, ya lo hablaron, tienen un sistema ahora que están preparando, que lo hicieron en ese Israel genocida, 24/7, examinando todo lo que sale en el internet para filtrar todo lo que esté hablando en contra de ellos, lo que esté en contra. Por eso han comprado YouTube, han comprado el TikTok, han comprado todo, porque el mundo entero se está despertando y está demandando en contra de esos genocidas, está demandando en contra de toda esa propaganda diabólica del infierno que tienen, y el mundo se está despertando. Por eso a Charlie Kirk, hoy estaba mirando otro video de él, cuando empezó a decir, hey, esta gente, esto todo es una propaganda, esto es nada. Enseguida le quitó uno de los donadores $2 millones. ¿Quién era? Un judío que estaba donando 2 millones, pero para que hablara bonito de Israel y siguiera, son los que controlan a esta nación de los Estados Unidos y su política. Y Trump está vendido y es un títere de esa gente, así como lo oye. Por eso a Charlie Kirk lo sacaron rapidito del programa. A eso estamos. A eso estamos. En un país que supuestamente es cristiano. Que cristiano. Leonard Ravenhill decía que si Dios no iba a juzgar a esta nación, tendría que resucitar a toda la gente de Sodoma y Gomorra, incluyendo los animales que fueron quemados con el azufre que cayó del cielo y del fuego, y pedirle perdón a toda la gente en Sodoma y Gomorra si Dios no juzgaba a esta nación. Pero evangelistas como eso ya no hay muchos. No, olvídate de eso. La gente está esperanzado de congreso en congreso y de conferencia en conferencia, y de cómo vamos a evangelizar y cómo nos vamos a ganar el mundo y cómo nos vamos a ganar la ciudad y cómo vamos a convertir este mundo en un paraíso. Y el Señor va a venir aquí a acompañarnos en este paraíso que vamos a crear nosotros. Aló, it's time to wake up and smell the coffee. Es tiempo de despertarte y oler un poco del café, no del polvo blanco aquel, sino del café, a ver si la cafeína puede despertarnos y sacarnos de todas estas doctrinas de demonios y todo este montón de mentiras que hemos creído, y que algunos fuimos parte también de esas mentiras. Por eso me arrepiento públicamente. Ni creo en esos 7 montes, eso es una patraña, eso es una propaganda, engaño. Los que lo están haciendo, yo no digo que son del diablo, porque yo no soy del diablo y un día lo creí, pero esos están engañados. En que el reino ya está aquí, ya es un preterista, que ya todo pasó, toda la profecía se cumplió y ya Jesús está aquí con nosotros también y ya Jesús no vuelve otra vez. Esa es otra patraña también, otra propaganda que tiene un montón de gente confundida. Los que han hecho billete con el mensaje de la prosperidad y el mensaje del reino aquí, Jesús y todos estamos en el pináculo, pero eso no es el caso de nuestros hermanos. La Biblia dice que cuando hay uno en la iglesia que sufre, uno que sufra, el cuerpo sufre. Por eso es que no hay unción de cuerpo. Por eso es que no hay unidad en el cuerpo. A un montón de gente le importa lo que está pasando a los cristianos en otros países. Está viviendo bien aquí. Y el rapto viene aquí por los gringos. Aquí los cristianos gringos, aquí todos van a ser raptados. La doctrina favorita de este país. Y de muchos lugares también que fueron envenenados con esa doctrina. Alabado sea su nombre. Saludos. Un abrazo fuerte. Saluda al apóstol Tony Santos. Un abrazo fuerte desde Miami. Si Dios lo permite, mañana, si el Espíritu Santo lo permite, mañana, por la misma hora y el mismo canal, en el nombre de Cristo Jesús. Comparte, gracias por los que ofrendan, los que apoyan, los que ayudan y los que oran dirigidos por el Espíritu, por nosotros, para que sigamos adelante, sigamos profesando y creyendo en el Evangelio de la Cruz. Buenas noches a todos, hasta la próxima, en el nombre de Jesús.